Queridos suscriptores y seguidores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Vida Estoica, dedicado a la filosofía y estoicismo. En este viaje hacia el conocimiento y la reflexión, nos sentimos profundamente agradecidos por tenerlos a nuestro lado. Cada vez que se unen a nosotros para explorar las ideas y los debates que han moldeado el pensamiento humano, nos inspiran a seguir adelante y a profundizar en las profundidades del saber. Su participación, comentarios y apoyo constante son el motor que impulsa nuestro compromiso con la difusión del pensamiento filosófico. Es gracias a ustedes que podemos compartir nuestra pasión por la filosofía y el estoicismo para llevar las enseñanzas de grandes pensadores a un público cada vez más amplio. En cada vídeo que compartimos, esperamos ofrecer un espacio de reflexión y aprendizaje y motivación, donde podamos explorar juntos las preguntas fundamentales que han intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. Su presencia en este viaje significa todo para nosotros, y estamos profundamente agradecidos por el apoyo continuo que nos brindan. En los anales de la historia filosófica, hay figuras que destacan no solo por sus ideas revolucionarias, sino también por su vida y sus acciones que desafían las normas convencionales. En el corazón de este relato se encuentra uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la filosofía antigua, Diógenes de Sinope, también conocido como el perro. Diógenes, el filósofo cínico cuya vida austera y sus actos provocativos desafiaron las convenciones sociales de su época, nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la autenticidad y la virtud en un mundo lleno de hipocresía y vanidad. A través de sus enseñanzas y su estilo de vida poco convencional, Diógenes nos recuerda la importancia de cuestionar las normas establecidas y vivir con integridad y coherencia, incluso en medio de la adversidad y la oposición. Nos sumergimos en el mundo de Diógenes, explorando las anécdotas y las enseñanzas que han perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de pensadores a desafiar las convenciones y buscar la verdad con valentía y determinación. A través de su ejemplo, Diógenes nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a vivir con autenticidad y virtud, siguiendo el camino de la autoafirmación y la libertad que él mismo forjó hace miles de años. Comencemos. Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el Cínico o Diógenes el Perro, fue un filósofo griego que perteneció a la escuela cínica. Nació en la colonia jonia de Sinope en el Mar Negro alrededor del 412 a.C. y murió en Corinto en el 323 a.C. No dejó ningún escrito a la posteridad. Las fuentes más completas de su vida se encuentran en Diógenes Laercio en el libro Vidas, opiniones y sentencias de los más eminentes filósofos. Diógenes fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en discípulo de Antístenes, el alumno más antiguo de Sócrates. Diógenes vivió una vida sin hogar en las calles de Atenas, convirtiendo la extrema pobreza material en virtud. Se dice que vivió en una tinaja, no en una casa como muchos filósofos. Sus únicas posesiones eran un manto, un zurrón, un báculo, una escudilla y un cuenco. En ocasiones estuvo en Corinto y continuó con la idea cínica de autosuficiencia, una vida natural e independiente a los lujos de la sociedad. Según él, la virtud es el bien supremo. El honor y las riquezas son cosas falsas y despreciadas. El principio de su filosofía era renunciar a todas las convenciones y oposición a su naturaleza. Una persona sabia debe esforzarse por deshacerse de los deseos y reducir sus necesidades al mínimo. Diógenes nació en el año 412 a.C. en la colonia jónica de Sinope en la costa sur del Mar Negro. No se sabe nada de su infancia, salvo que era hijo de un banquero llamado Hicesias. Ambos fueron expulsados por fabricar dinero falso. Diógenes estaba orgulloso de haber sido cómplice de su padre,
lo que en cierta medida presagiaba su vida filosófica. Se dice que Diógenes fue a Atenas con el esclavo Manes, a quien abandonó poco después. Diógenes afrontó su destino con su humor característico y dijo: si Manes puede vivir sin Diógenes, ¿por qué Diógenes no puede vivir sin Manes? Diógenes se reía constantemente de la extrema dependencia entre las personas. Diógenes caminando por la calle se encontró al ascético Antístenes, quien sería su futuro maestro. Antístenes fue alumno de Sócrates que, según Platón, fue testigo de la muerte de Sócrates. Antístenes era el gran enemigo de Platón, se odiaban cordialmente. Muchas son las burlas sarcásticas que podemos encontrar de Antístenes para Platón e inversamente de Platón para Antístenes. Diógenes pronto superó a su maestro en reputación y sencillez de vida. A diferencia de otros ciudadanos atenienses, vivió huyendo de los placeres mundanos. Con esta actitud intenta exponer lo que considera locura, hipocresía, vanidad, progreso social, autoengaño y falsedad en el comportamiento humano. En su nuevo hogar en Atenas, la misión de Diógenes era metafóricamente falsificar y destruir la moneda. Dijo que la costumbre es la moneda de cambio de la falsa moral. A la gente solo le importa lo que tradicionalmente está mal, en lugar de cuestionar qué es exactamente lo que está mal. La distinción entre naturaleza y tradición es un tema de la filosofía griega y uno de los temas desarrollados por Platón en la República, especialmente en la leyenda del Anillo de Gix. Las anécdotas sobre Diógenes ilustran la coherencia lógica de su carácter. Platón lo llamó el Sócrates surrealista, que caminaba descalzo todo el año, dormía en los pórticos de los templos envuelto solo en su manto y hacía de una tinaja su hogar. En un momento sintió que todas sus posesiones eran demasiado. Tenía un bastón para caminar, tenía un manto y su bolsa que contenía una escudilla y un cuenco para comer y beber. Un día, mientras paseaba por el pueblo, vio a un niño comiendo lentejas sobre un trozo de pan. Cuando terminó de comer las lentejas, bebió agua de la fuente con las manos. Diógenes pensó: este niño me enseñó que todavía tengo algo innecesario. Si comes lentejas con un trozo de pan y bebes agua con las manos cuando terminas, no necesito mi escudilla ni mi cuenco. Luego los arrojó a ambos al suelo y siguió caminando. Un día, mientras se masturbaba en una plaza pública en donde había una asamblea del pueblo, a la cual la gente lo reprendió y la única respuesta del filósofo a quienes lo reprendían fue una queja a la vez amarga y breve: ojalá frotando mi estómago, mi hambre desapareciera tan suavemente. En otra ocasión apareció gritando sarcásticamente en medio de la gente: estoy buscando a un hombre honesto, en plena luz del día con un candil. Otra teoría dice que un hombre rico lo invitó a un banquete en su mansión y enfatizó que está prohibido escupir. Diógenes se aclaró la garganta varias veces y le escupió directamente en la cara, alegando que nunca había encontrado un lugar más sucio para desahogar su ira. Diógenes criticó las teorías de las ideas de Platón, a lo cual se produjo una rivalidad de los filósofos de forma tóxica, a lo que llevó una guerra de frases sarcásticas para algunos irrespetuosas y para otros muy graciosas. Cuando Platón le presentó la muy elogiada definición socrática del hombre como bípedo sin plumas, Diógenes le arrancó las plumas a un gallo y, para sorpresa de los discípulos y de Platón, lo soltó en la academia, gritando: te he traído un hombre. En medio del asombro y la risa de los discípulos, Diógenes partió doblándose sobre sí mismo riéndose sarcásticamente. Platón dio un paso adelante y respondió: no te preocupes, agregaremos a la definición una cosa más. Y le gritó a Diógenes: el hombre es bípedo, sin plumas, con garras anchas. Entonces Diógenes dejó de reír. Al darse cuenta de que Platón también sabía responder, Diógenes se levantó y empezó a caminar. Diógenes, al bañarse,
siempre se encontraba con un citarista al que todos despreciaban y criticaban, pero Diógenes lo saludaba con respeto y hasta cierta admiración, y algunos curiosos le preguntaban por qué saludaba al citarista si era muy malo para tocar y cantar. Diógenes respondió, porque tan mal toca y canta, pero a nadie roba. Día tras día, Diógenes siempre saludaba al despreciado citarista, incluso se acuñó la frase, Dios te bendiga, gallo, para saludarlo. El citarista siempre lo saludaba. En un momento el citarista le preguntó a Diógenes por qué lo llamaba así, y Diógenes respondió, porque eres como un gallo. Cuando cantas, haces que todo mundo se levante de tu lado. Una vez, cuando Diógenes estaba lavando hierbas, se encontró con Aristipo, a quien llamó el perro real, quien le dijo, si supieras tratar con la gente, no lavarías hierbas. Diógenes le respondió, si hubieras aprendido a preparar esta comida por ti mismo, no habría servido en el palacio del tirano. Según una leyenda que parece tener su origen de Menipo de Gádere, Diógenes fue capturado por piratas en un viaje a Egina y vendido como esclavo. Cuando lo vendieron como esclavo, le preguntaron qué sabía qué hacer, y él respondió, mandar. Pregunta a ver si alguien quiere comprar un amo. Fue comprado por un tal Geníades de Corinto, quien le devolvió la libertad y lo hizo tutor de sus 2 hijos. Pasó el resto de su vida en Corinto, donde se dedicó a predicar la doctrina del autocontrol y la virtud. Al presenciar los juegos sísmicos, Diógenes explicó su filosofía a un numeroso público. Se dice que una mañana en que Diógenes estaba meditando y tomando el sol afuera del gimnasio en las afueras de Corinto, hubo una gran conmoción, ya que se encontraba arribando el rey Alejandro Magno. La fama de Diógenes era tal que el propio Alejandro se interesó por conocer al célebre filósofo. Diógenes fue rodeado sin saber lo que estaba pasando por un grupo de ciudadanos corintios y es ahí donde se llevó a cabo el encuentro. Alejandro llegó acompañado de su escolta y muchos otros. Alejandro el Grande se presentó ante él y dijo, soy Alejandro. Diógenes respondió, yo soy Diógenes el perro. El pueblo quedó asombrado ante la sorprendente respuesta del filósofo, pues no había ningún modo de atreverse a hablarle así al rey. Alejandro preguntó, ¿por qué te llaman Diógenes, el perro? Diógenes respondió, porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan y muerdo a los malos. Se escuchó muchos murmullos, pero Alejandro no se inmutó ante las respuestas y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces Diógenes respondió sin pestañear, quítate de donde estás, que me tapas la luz del sol. Ante una petición tan trivial de un hombre que podía dar cualquier cosa, todos los presentes se quedaron perplejos. Alexander le preguntó sorprendido, ¿no me tienes miedo? Diógenes respondió con calma a otra pregunta, Alejandro Magno, ¿crees que eres un buen hombre o un mal hombre? Alejandro respondió, creo que soy un buen hombre. Diógenes le dijo, entonces, ¿por qué debería temerte? Todos quedaron impactados. Alejandro pidió silencio y dijo, ¿sabéis qué os digo a todos? Que, si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. En otra ocasión, Alejandro encontró al filósofo contemplando fijamente un montón de huesos humanos. Diógenes dijo, estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los huesos de los esclavos. Al final de su vida, a Diógenes le preguntaron una vez por qué caminaba tanto, ya que, ahora que estás ya llegando al final, ¿no deberías ir más despacio, incluso descansar? Diógenes respondió, si estuvieras al final de una carrera y muy cerca de la meta, ¿qué harías? ¿Irías más despacio o tal vez acelerarías el paso? Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo.
Cuando Filipo anunció su intención de atacar Corinto, mientras todos estaban ocupados corriendo de un lado a otro, empujó e hizo rodar las tinajas en las que vivían. Cuando alguien le preguntó, Diógenes, ¿por qué haces esto?, dijo, como todos están tan ocupados, sería gracioso si no hiciera nada. Entonces hago rodar mi tinaja, ya que no tengo nada más en que ocuparme. Hay muchas versiones sobre la muerte de Diógenes. Según uno de ellos, murió de cólicos provocados por comer un pulpo vivo. También se dice que murió por una caída de su caballo o por una mordedura en un tendón de un perro al que intentaba repartir un pulpo. Se dice que las últimas palabras de Diógenes fueron, cuando muera, tírame a los perros, que estoy acostumbrado. Años más tarde, el filósofo estoico Epicteto lo recordaba como la personificación de la sabiduría. En su honor, los corintios construyeron una columna de mármol con la imagen de un perro dormido. Hay anécdotas sobre Diógenes que hablan de su comportamiento canino y de sus virtudes caninas. Tiene una base en nombre del cinismo. El nombre cinismo tiene dos orígenes diferentes relacionados con su fundador. El primero proviene del lugar donde su maestro Antístenes fundó una escuela y la utilizó para enseñar filosofía, que era el santuario y gimnasio de Cinosargo, lo que el nombre significa de Kionargos es, perro ágil o perro blanco. El comportamiento de Antístenes y Diógenes está relacionado con el segundo origen, quienes se comportaban como perros, por lo que la gente los llamaba kinikous, que es la forma adjetiva de kion, perro. Por eso los kinikous o cínicos son similares al comportamiento de los perros. Esta comparación surge de la forma en que estos personajes eligen vivir, de sus ideas radicales de libertad, su descaro y sus constantes ataques a las formas de vida tradicionales y sociales. Quienes empezaron a llamar perro a Diógenes claramente querían insultarlo utilizando un término despectivo tradicional. Pero al contrario, Diógenes pensaba que el adjetivo era perfecto y estaba orgulloso de él. Hizo del descaro una de sus señas de identidad y el símbolo del perro le pareció apropiado para justificar sus acciones. Las razones por las que los cínicos se asocian con los perros son, la indiferencia en el estilo de vida, el descaro en el habla o el comportamiento en público, la cualidad de ser un buen defensor de los principios filosóficos y, finalmente, la capacidad de distinguir perfectamente a los amigos de los enemigos. Diógenes dijo sarcásticamente que él era, en cualquier caso, un perro que era alabado, pero nadie que lo elogiaba quería ir a cazar con él. En otra ocasión, a mitad del banquete, algunos invitados empezaron a tirarle huesos como a un perro. Diógenes se paró frente a ellos y comenzó a orinarles como un perro. La mayor parte de las veces lo llamaban perro cuando estaba comiendo en el ágora, y él decía, perros, todos ustedes que están a mi alrededor mientras como. Con el mismo respeto respondió al propio Platón, quien también le lanzó el mismo insulto, sí, la verdad soy un perro, porque vuelvo una y otra vez a quienes me traicionaron. Diógenes creía que los placeres mundanos no eran necesarios. Renunciando a ellos por completo, descartando la sociedad que se ha formado hasta ahora, sin intentar reformarla o cambiarla. Entre sus discípulos se encontraban Mónimo, Onesícrito, Filisco y Crates de Tebas, y la esposa de este último, Hiparquía. Se sabe muy poco sobre la doctrina de Diógenes y más sobre su vida. Como otros cínicos, estaba más preocupado por vivir una vida recta según los principios de autonomía y desprecio por las convenciones sociales que por fundar una escuela. Sin embargo, podemos distinguirlo de su maestro Antístenes de varias maneras. Se dice que consideraba la propiedad un obstáculo para la vida, pero Diógenes no le asignó ningún valor. Se dice que enseñó que el robo está permitido porque,
todo es propiedad de los sabios. Otras doctrinas son comunes a ambos, la idea de que la virtud consiste principalmente en la supresión de la necesidad, la creencia de que la sociedad es la fuente de muchos de estos problemas y que pueden evitarse viviendo una vida natural y sencilla, el reconocimiento de la privación, incluso del dolor, como medio de corrección moral, un desprecio por la vida y las costumbres públicas, una desconfianza en la filosofía elegante y una creencia de que la gente del país puede saber todo lo que debe saber. El cínico rechazo de las formas establecidas de civilización también se extendió al ideal de la podae, que obligaban a los jóvenes griegos a dedicarse, entre otras disciplinas, a la gimnasia, la música y la astronomía para lograr la arete. Diógenes creía que, si se ponía el mismo esfuerzo en practicar las virtudes morales, el resultado sería más gratificante y mejor. También despreciaba la mayoría de los placeres mundanos, creyendo que los hombres obedecían a sus deseos como los esclavos obedecían a sus amos. En cuanto al amor, insistió en que era ociosidad y que los amantes disfrutaban de su infelicidad. Diógenes también consideraba las relaciones sexuales una necesidad física. Diógenes dice que, ante el escándalo de su masturbación pública en el ágora, declaró con desdén que esperaba saciar su hambre frotándose el estómago. Indiferente a la opinión pública, o a la crítica indirecta, incluso subversiva ante la humildad. Diógenes decía que los dioses habían dado a la gente una vida fácil, pero seguían complicándola y haciéndola más difícil. La sabiduría es moderación para el hombre, consuelo para el anciano, riqueza para el pobre y ornato para el rico. Insistió en que la muerte no es un mal porque no somos conscientes de ello. Se le considera el inventor de la idea del cosmopolitismo, porque decía que era ciudadano del mundo, no como ciudadano de una ciudad en particular. En resumen, Diógenes de Sinope, también conocido como el perro, emerge de las páginas de la historia como una figura fascinante y enigmática. Su figura es la de un hombre esbelto pero robusto, cuya apariencia física refleja los rigores de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y la virtud en un mundo repleto de hipocresía y vanidad. Diógenes es más que un filósofo cínico, es un símbolo de valentía, autenticidad y libertad. A través de su vida y sus enseñanzas, continúa desafiándonos a cuestionar nuestras propias creencias y a vivir con integridad y coraje, siguiendo el camino de la autoafirmación y la libertad que él mismo trazó hace siglos. Uno de los episodios más célebres en la vida de Diógenes es su encuentro con Alejandro Magno. Cuando el gran conquistador se acercó a Diógenes, quien estaba relajado bajo el sol, rodeado de sus discípulos, le ofreció cumplir cualquier deseo que tuviera. La respuesta de Diógenes, inmortalizada en la historia, fue simple pero impactante: apártate un poco, estás tapando el sol. Este encuentro ejemplifica la actitud desafiante y la independencia de espíritu que definieron la vida y las enseñanzas de Diógenes. Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Estoica. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para recibir más contenido sobre el estoicismo y la filosofía. Hasta la próxima.